Problemas de la economía mundial. Un ensayo de Richard Bailey. El quehacer del decenio de 1970. Introducción. La preocupación de los economistas por el desarrollo tiene su contrapartida en el supuesto de que los problemas de los decenios de 1970 y 1980 pueden ser los de la abundancia. Ya en el decenio de 1930, Keynes preveía la llegada de una época en la que el hombre habrá resuelto todos los problemas económicos. En una época en que la depresión mundial había provocado un paro masivo en un mundo lleno de necesidades, sufrimos, escribía, no el reumatismo de la edad avanzada, sino males de crecimiento, de cambios excesivamente rápidos, de dolorosos reajustes entre dos periodos económicos. El aumento de la eficiencia técnica se ha dado con mayor rapidez de la que podemos emplear en el tratamiento del problema de la absorción de mano de obra. El aumento del nivel de vida ha sido un poco demasiado rápido. El sistema monetario mundial ha impedido que el tipo de interés disminuya tan rápidamente como exige el equilibrio. La solución del problema económico, la lucha por la subsistencia, que siempre ha sido la más acuciante preocupación de la especie, humana, enfrentaría a la humanidad, según Keynes, por primera vez en su historia, con su permanente problema: cómo usar la libertad proveniente de la carencia de preocupaciones económicas, cómo ocupar el ocio que la ciencia y su interés compuesto le han ganado, para vivir bien, agradable y cuerdamente. Esto supondría un enfoque nuevo de la vida y del ocio, pero así como Keynes estaba seguro de que el futuro traería esta situación económica completamente nueva, no creía que ésta llegase rápidamente. El ritmo al que se podría alcanzar este estado de perfecta felicidad económica vendría determinado por 4 factores: nuestra capacidad de controlar la población, nuestra determinación de acabar con las guerras y los conflictos civiles, nuestra disposición para confiar a la ciencia la dirección de los asuntos que son de su incumbencia, y la tasa de acumulación determinada por la diferencia entre nuestra producción y nuestro consumo. Desde que Keynes escribió este ensayo en 1930, la velocidad de los cambios ha aumentado sustancialmente. La ciencia, con el impulso y los incentivos a los nuevos descubrimientos e invenciones proporcionados por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, nos ha trasladado rápidamente hacia el campo de la automatización. Para las naciones de Occidente, la abundancia está ahí. En Estados Unidos, el paro tecnológico y los problemas de la utilización del ocio están sorprendiendo ya a la administración. En Inglaterra y Europa Occidental son ya claros los indicios de estos mismos problemas. Pero un rasgo esencial de la economía es que en todas las partes
del mundo. La población de los países en vías de desarrollo está aún preocupada por la dificultad de satisfacer las necesidades humanas básicas. El rápido aumento de la población, la escasez de capital para el desarrollo y sobre todo la inexistencia de una población educada y formada capaz de desarrollar una sociedad industrial han sido la causa de que queden atrás, dividiendo el mundo en naciones ricas y pobres. En otras palabras, la población de los países en vías de desarrollo vive al mismo tiempo que nosotros, los occidentales, pero no son nuestros contemporáneos. Cada año nacen millones de personas que no dispondrán de una comida completa en toda su vida. En otras partes del mundo viven millones de ellas que no quieren una comida entera por miedo de la desigualdad de nuestro mundo, que revestirá gran importancia. Hay pues dos problemas, cada uno en su propio contexto, que deberán resolverse en los próximos 10 años aproximadamente. El primero, en los países de Occidente, es el ajuste al posible disfrute de la abundancia económica y la búsqueda de una alternativa a la servidumbre impuesta por la necesidad económica, que puede ser muy importante y significativa para la gente en general. Al mismo tiempo, será necesario asegurar que la capacidad de crear riquezas acompañada de un adecuado reparto de sus beneficios. Queda aún mucho por hacer en el campo de la inversión de los gastos sociales y de la creación de un sistema más flexible de pagos internacionales. Todo ello debiera aplicarse no solo a la intención de las necesidades materiales de los ancianos y enfermos, sino también a un mayor interés por los aspectos cualitativos de la vida a través de un sistema educativo más adecuado. Pero mientras Occidente está estudiando los problemas de la riqueza de las naciones, el resto del mundo está ocupado con el problema opuesto, el de la pobreza de las naciones. Evidentemente, estos dos problemas no pueden resolverse aisladamente uno del otro. Un hecho que ha quedado abundantemente probado en el pasado decenio es que, pasada la etapa de desarrollo rápido como en Japón en el decenio de 1920, el progreso más rápido se da en los países que han adquirido una posición dominante. Con una tan grande parte de la población industrial del mundo concentrada en Estados Unidos, es inevitable que los éxitos económicos más importantes se den allí, mientras que otros, quizás en menor escala, se dan en Europa Occidental y en la URSS. Es también muy humano que el éxito económico de Estados Unidos haga surgir sentimientos de envidia y frustración en los países menos afortunados del mundo. De hecho, el mayor peligro es que las naciones ricas se hagan cada vez más ricas, mientras que las pobres tengan mayores dificultades para lograr un progreso económico significativo. El punto de partida para el estudio de los problemas de la economía mundial en el próximo decenio es la evolución de las relaciones entre Occidente y el tercer mundo. La primera reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD,
que se celebró en Ginebra de marzo a junio de 1964, supuso un punto de inflexión en estas relaciones. Puso en tela de juicio todo el sistema sobre el que se organiza el comercio mundial. En el GATT, Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, subrayó el serio carácter de las crecientes diferencias entre naciones ricas y pobres. Detrás del diálogo iniciado con esta confrontación está la cuestión de la adecuación de los actuales acuerdos para proporcionar ayuda y asistencia técnica a los países de reciente independencia y asegurar el entendimiento a nivel político entre estos y las naciones maduras de Occidente. Esto significa que los organismos por medio de los cuales se organizan y en cierto sentido se regulan las relaciones económicas y políticas del mundo, deben someterse a examen crítico. En cierto sentido, este es un problema de comunicación, de que las ideas se expresen de forma convincente y también de semántica, en el sentido de que las palabras signifiquen lo mismo para todo el mundo, pero detrás de los organismos internacionales y de los argumentos técnicos subyace una amplia tarea en la que la miseria humana es una preocupación más. Es una preocupación más inmediata que la pureza doctrinal y la eficacia administrativa. En esta área es donde las diferencias entre naciones ricas y pobres puede formar parte del conflicto ideológico entre el este y el oeste. Las relaciones entre Oriente y Occidente han cambiado considerablemente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Las dificultades económicas han hecho en la Unión Soviética y los países satélites se interesen más que antes en asegurar un mejor entendimiento con Occidente. Esto ha ocurrido por varias razones. La caída de la tasa de crecimiento industrial y los logros extremadamente pobres de la agricultura soviética han acabado con el mito de los soviets invencibles, creado por el lanzamiento del Sputnik en 1957. La desaparición de Khrushchev del horizonte político no fue solo debido a cuestiones económicas, pero no hay duda de que muchas de las dificultades políticas pueden buscarse en sus esfuerzos infructuosos por resolver problemas de crecimiento económico. La consecuencia ha sido una disposición creciente a recibir hombres de Estado occidentales en la URSS, tendencia de la que se ha aprovechado plenamente tanto Wilson como el presidente de Gaulle. Al mismo tiempo, el conflicto en China y el evidente debilitamiento del liderazgo soviético sobre el mundo comunista han dañado considerablemente la imagen de la solidaridad comunista. Un indicio de esto ha sido la disminución del impacto de la ayuda soviética a los países en desarrollo, hecho que puede tener gran influencia sobre la evolución de la economía mundial. Pero sería demasiado decir que porque los países occidentales están mucho mejor que los países en vías de desarrollo, los primeros no tienen sus propios problemas. El Reino Unido no ha sido el único en comprobar que es extraordinariamente difícil mantener una posición favorable
en la balanza de pagos sin recurrentes accesos de inflación. La necesidad de mecanismos y técnicas que permitan la consecución y mantenimiento de tasas más rápidas de desarrollo económico ha hecho surgir varios intentos de creación de nuevos organismos políticos y económicos. Existe un conflicto entre los que miran hacia atrás, hacia un mundo en el que la producción y el gasto, el empleo y el ahorro estaban regulados por el libre funcionamiento del mercado, y los que creen que deben desarrollarse nuevos sistemas operativos. Aún así, es dudoso que ninguno de ellos pueda afirmar que ha progresado mucho en la solución de todos dichos problemas. En el terreno científico y tecnológico existe el problema de la oferta de las principales materias primas y de los combustibles. Habrá oferta en cantidad suficiente para hacer frente a los aumentos de demanda provenientes del aumento del nivel de vida y del crecimiento de la población. Es posible que el último cuarto de siglo nos encontremos en una situación en que los aumentos de población rebasen las posibilidades de las potencias occidentales de asegurar una mayor utilización de los recursos y de proporcionar ayuda a los países en vías de desarrollo. En especial, la competencia por los recursos humanos escasos, materializada en su forma más dramática en lo que de forma poco elegante se ha llamado el drenaje del cerebro, se convertirá en el modelo aceptado de crecimiento en el cual el desarrollo del Producto Nacional Bruto depende de la adquisición y retención de una proporción de especialistas mayor que la de nuestros competidores. Enfrentados en esta situación, ¿qué es lo que va a hacer los países occidentales? Resultan adecuadas las instituciones internacionales dedicadas al comercio, a la política monetaria y a la ayuda técnica para las grandes tareas con que han de enfrentarse. Es probable que se haga general la tendencia hacia la formación de bloques regionales como la Comunidad Económica Europea, CEE, y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA. Tiene la Commonwealth, con su variedad de miembros, un papel que desempeñar, tendiendo un puente entre Occidente y el tercer mundo. ¿Y qué participación tendrá la Unión Soviética y la República Popular China en el desarrollo político y económico de los países de Asia y África? El futuro de la economía va a depender en gran medida de nuestra habilidad por inventar los medios de ganar la guerra de las necesidades. Para que esto ocurra, los organismos con los que operan los países industrializados deben adecuarse a su tarea, pero sobre todo se necesita el deseo de lograrlo en los gobiernos de Occidente y la disposición de aprender y cooperar con los países de reciente independencia. El problema del decenio de 1930 fue el de la pobreza en medio de la abundancia. En el panorama internacional de hoy, la situación se ha invertido. Tenemos ahora abundancia en medio de pobreza. Paradoja que puede ser aún más difícil de resolver
que la del decenio de 1930. Población y recursos humanos. Se ha dicho que vivimos en la era más catastróficamente revolucionaria con que el hombre haya tenido que enfrentarse jamás. Esto es así a causa de los muchos cambios que se producen al mismo tiempo y que están alterando nuestra forma de vida, nuestras actitudes y el medio en que vivimos. Quizás la revolución más importante desde el punto de vista del futuro de la economía mundial sea la biológica. El repentino y vasto aumento de la tasa a la cual se multiplica la especie humana, los nuevos conocimientos médicos y los continuos avances en el campo de la sanidad pública han conseguido en los últimos 100 años alargar la esperanza de vida y poner en movimiento lo que se ha calificado de explosión demográfica. En los países industriales de Occidente, este aumento de la población ha proporcionado un estímulo para el crecimiento económico y el desarrollo. Esto ha sido posible porque el moderno sistema económico ligado a la división del trabajo y al consumo de masa nació cuando los grandes aumentos de población estaban aún en sus primeras etapas. En Gran Bretaña, este cambio aconteció en la época de la Revolución Industrial. En el año 1700, la población de Inglaterra y Gales era de unos 5,5 millones de personas y de unos 6,5 millones en 1750. Cuando se hizo el primer censo en 1801, era de unos 9 millones y hacia 1831 había alcanzado los 14 millones. Esto significa que en la segunda mitad del siglo XVIII la población creció en Gran Bretaña en un 40% y en los primeros 30 años del siglo XIX en más de un 50%. La razón de que esto ocurriera fue la caída de la tasa de mortalidad en un momento en que la tasa de natalidad fluctuó al parecer muy poco. En los primeros 4 decenios del siglo XVIII, la excesiva tolerancia de la ginebra barata y los intermitentes periodos de hambre exigieron un pesado tributo de vidas. Entre 1740 y 1820, la tasa de mortalidad cayó casi continuamente de una estimación de 35,8% para los 10 años que terminaron en 1740 y una de 21,1% para los que terminaron en 1821. Existían desde luego muchas razones para este cambio. La introducción del cultivo de tubérculos hizo posible alimentar la mayor cantidad de ganado durante los meses de invierno y mantener así la oferta de carne a lo largo del año. Las mejoras en la higiene personal redujeron los peligros de contagio, al tiempo que el mayor uso de ladrillos y cemento en la construcción en vez de madera y la desaparición gradual de los techos de paja redujo el número de epidemias. En las grandes ciudades, la introducción de calles pavimentadas, el alcantarillado y el suministro de agua corriente
que ocurrió durante el siglo XX, junto con los crecientes conocimientos en medicina y cirugía, fueron factores que contribuyeron a alargar la esperanza de vida. En Gran Bretaña, el gran aumento de la producción debido a los comienzos del sistema fabril aconteció en un momento en que la demanda de bienes aumentaba. En otros lugares del norte y oeste de Europa, la población estaba también creciendo, pero sin un crecimiento correspondiente de la industria. La predicción de Malthus de que la tasa de aumento de la población tendería siempre a rebasar la de los medios de subsistencia no se cumplió, ya que ocurrió que junto con el aumento de la población también un aumento general hubo también aumento de los demás factores de producción, haciendo posible un aumento general del nivel de vida de la población, o al menos de la mayor parte de ella. Sin embargo, como ha señalado el profesor, durante el siglo XIX no hubiera podido mantenerse, pero como ha señalado el profesor Atton, el continuado aumento de la población en Gran Bretaña durante el siglo XX no hubiera podido mantenerse si no hubiera existido en América ferrocarriles, praderas abiertas y barcos de vapor. En el siglo XIX, la emigración masiva a Estados Unidos fue uno de los factores más importantes en su rápido desarrollo económico. En el continente europeo, la industrialización vino más tarde que en Gran Bretaña, pero también aquí puede decirse que el desarrollo económico y el crecimiento de la población se dieron juntos. En Occidente no se planteó el dilema de que la población excediera los recursos. En los países del bloque oriental, sin embargo, el proceso de industrialización, cuando al fin se inició, fue acompañado de desórdenes políticos en forma no experimentada en Occidente. Y en el último decenio, los países de Asia, África e Iberoamérica han experimentado repentinamente una explosión demográfica que, sin desarrollo económico de rapidez parecida, está destinado a crear diferencias cada vez mayores entre las naciones industriales ricas y las naciones pobres de las zonas en vías de desarrollo. Ha habido crecimiento económico en estos países, pero por desgracia no ha sido lo bastante rápido para hacer frente a todas las necesidades. En los años posteriores a 1940, la población mundial ha crecido desde unos 2.500 millones a 3.200 millones. Este aumento es superior al total de la población estimada en el año 1800. Las previsiones estimativas hechas por las naciones de la población mundial será incluso más rápido. Las previsiones estimadas hechas por las Naciones Unidas indican que en los próximos 4 decenios el crecimiento de la población mundial será incluso más rápido. Las previsiones medias de la ONU dan una tasa que, si se mantiene, significaría un aumento de 7 veces la población mundial en los próximos 100 años.
Estas previsiones suponen que los cambios en la fertilidad y mortalidad en regiones de distinto grado de desarrollo serán aproximadamente los mismos que en el pasado. En conjunto, las previsiones de la ONU se están quedando cortas. En 1960, la población mundial era mayor en 75 millones que la cifra prevista en 1955 por las Naciones Unidas. ¿Qué significan estas previsiones para los distintos países del mundo? En la Europa continental, la tasa de natalidad se mantuvo notablemente estable durante el siglo XX, mientras que la mortalidad disminuyó considerablemente. El resultado fue un considerable aumento del exceso de nacimientos sobre fallecimientos, es decir, del crecimiento natural. En la última parte del siglo XIX, el aumento de la población en Europa se empezó por la emigración de millones de personas a Estados Unidos, así como a Australia, Sudáfrica y otras partes de la Commonwealth. Se estima que entre 1846 y 1932, 27 millones de personas emigraron a ultramar desde Europa Occidental. Solamente los 3 países escandinavos perdieron 2,5 millones de habitantes por la emigración, lo cual mantuvo su población muy por debajo de lo que hubiera sido otros factores que frenaron el crecimiento de la población en Europa fueron la extensión de la información sobre el control de la natalidad y el aumento de la edad a la que se realizaban los matrimonios. El resultado fue un descenso de la tasa de natalidad que en cierto momento alcanzó la continua disminución de la tasa de mortalidad. Hacia el decenio de 1930, muchos de los países industrializados europeos habían llegado a un punto en que si la tasa de natalidad se hubiera mantenido a un nivel tan bajo, la población hubiera dejado de desplazarse a sí misma. Se han dado varias explicaciones de este descenso en la tasa de aumento de la población. Se ha sostenido que en todos los países industrializados de Europa, así como en Estados Unidos, el principal estímulo para el control de la población vino de una excesiva presión sobre los medios de subsistencia y del deseo de evitar la pobreza. Aquí haremos una pausa para continuar luego de un descanso.